Y José Varela, volvemos a presentarle. Bueno, pues lleva desde hace ¿cuántos años? 6 años, todo lo que es, alguno de vosotros lo habéis recibido por circulares, por mails, veréis varios artículos en la página web de UGT, en el propio enlace de la jornada hay algunos artículos suyos. Bueno, la parte profesional, si quiere que se presente la hora, yo presento la parte sindical. Lleva toda la parte de informes técnicos y experto, porque es la palabra, en todo lo que es digitalización, con la dificultad que tiene, sobre todo, el intentar regular y normalizar para trasladar tanto a Pepe como a Mariano, como a quien esté en el Ministerio, todo lo que tenga que ver con la digitalización. Pero hoy vamos a hablar, sobre todo, atendiendo al título de la ponencia y de la información que realmente era de inicio el objetivo de esa jornada, pero hemos intentado hacerla mucho más vistosa también con la presencia del informe de negociación colectiva y negociación con el Ministerio, pues esto, en el que al final trasladase aquello que tanto escuchamos y estamos viendo cada vez más en informativos, aunque cada vez más enrevesado, porque nadie sabe realmente explicar qué son los algoritmos, pero vamos a intentar hoy dar un poquito más de luz y seguro que esta jornada puede dar para muchísimas jornadas, porque dentro de esta se pueden abrir muchos puntos y hoy, por la dificultad que ha habido en materia de la herramienta telemática, la idea inicial también hace 2 meses con esta jornada iba a ser que fuese por streaming y más delegados pudiesen estar viéndolo online, pero como bien hemos apuntado antes, ayer por la tarde se acabó de instalar, entonces va a estar colgado tanto en la web como en YouTube, justo la parte de José Varela, y también nos lo han pedido ya en alguna comunidad autónoma y a nivel confederal también lo trabajarán. Entonces, bueno, pues cuando quieras y todo tuyo. Bueno, muchas gracias a todos. Buenas tardes antes de nada. En primer lugar, por supuesto, dar las gracias al territorio y especialmente a Raúl, que lleva con esta idea de hacer una charla sobre algoritmos ya un tiempo, incluso desde la pandemia. Hemos intercambiado muchísimas charlas de WhatsApp al respecto y dudas. Por otro lado, también quería comentaros que yo no tengo familia que haya nacido aquí, pero sí os puedo comentar que he trabajado durante 5 años en Soria. Yo cuando entré en Telefónica mi primer destino fue Soria y en algún momento hasta alguien me llegó a decir que era soriano adoptivo. No he llegado a tanto, pero no anduve muy lejos, ¿vale? Desde que te has ido en cobertura. O Soria, te fuiste tú, se jodió Soria. En aquel momento yo llevaba telemática, no llevaba radio ni nada por el estilo. Bueno, el objetivo es una charla casi formativa, ¿vale? En la cual os intente trasladar un poco el conocimiento que llevamos acumulando desde la Comisión Ejecutiva Confederal y al final, si tenemos algo de tiempo, las preguntas que tengáis. Entonces, voy a intentar explicaros qué es esto de los algoritmos, buscando entre un público que me diga, mira, yo no sé ni de lo que me estás hablando, no sé ni lo que significa la palabra, hasta llegar al meollo de la cuestión, que además va a ser algo que vamos a tener muy constante en nuestra acción sindical, que es: ¿a mí de qué me vale esto en el día a día con mi empresa, como administración pública, en mi labor de delegado sindical? ¿Vale? Entonces vamos a empezar por lo básico, si os parece. ¿Qué es un algoritmo? Y os lo voy a decir claramente. No es más que un programa informático en el cual hay una parte que se le meten datos, lo que sea, los datos que queráis. Se utilizan unas reglas de aplicación, se le dice, en función de los datos que entren, tienes que hacer una cosa u otra y saca un resultado. Esto es un algoritmo, es un programa informático de esto, que yo le meto 2 datos y si el dato 1 es 0 y el dato 2 es 0, la salida es 0. Punto, no hay nada más. No hay mayor complicación en la explicación de lo que es un algoritmo. Me diréis, coño, pues ya habrás acabado la charla, ya te puedes ir. A mí pues ya me voy a mi empresa y ya lo cuento yo. No, es que no es tan fácil. ¿Por qué? Porque la evolución informática y de la complejidad de los algoritmos nos ha llevado a una cosa nueva que se llama la inteligencia artificial. ¿Qué es esto de la inteligencia artificial? Pues la inteligencia artificial no es más que un cúmulo de miles de algoritmos encadenados, de un montón de datos que entran en un montón de aplicaciones y que a su vez, a función de unas reglas que le damos, va a sacar un contenido. Vale, ¿y la inteligencia artificial es mala? No, la inteligencia artificial es buena. O sea, si la pregunta tengo que escoger entre buena o mala, es buena. Y de hecho el sindicato defiende el uso de la inteligencia artificial. Aquí os pongo 3 ejemplos. Yo personalmente tuve una presentación en un hospital de Madrid en el que nos enseñaron una aplicación de informática que detectaba el cáncer de mama sobre una radiografía al 95%, mucho más preciso que la mayoría de los radiólogos del mundo. Por ejemplo,
en todo este tema de los papeles de Pandora, se utilizó un sistema de inteligencia artificial que fue capaz de, viendo unos datos en unos papeles alejados en un país del mundo, saber qué personalidades públicas estaban implicadas. Y a su vez, el futuro será el coche conectado. ¿Vamos a acabar con los accidentes de tráfico? Posiblemente acabar, no. Pero llegaremos a un nivel en el cual nos llame la atención que haya accidentes de tráfico, puesto que esto es algo bueno, es algo que funciona. Además tenemos una idea un poco rara sobre lo que es la inteligencia artificial, ¿no? El cine nos ha machacado, es decir, Skynet, al que le guste 2001, el HAL 9000, todo esto. Bueno, pero es que la inteligencia artificial no es esto es cine. O sea, lo primero que os pido es: pensad en vuestra empresa y no penséis en esto. Pensad en vuestros recursos humanos y no penséis en esto. Esto es otra cosa, esto es cine. Que algún día igual haya una Matrix o algo así, yo eso no lo sé. Pero hoy por hoy, olvidaros esto. Deje de descartarlo. Además es que la inteligencia artificial es algo tan antiguo y tan español como se considera que el primer algoritmo real de inteligencia artificial llevado a lo físico, no a lo teórico, lo inventó un español. Un tal Leonardo Torres Quevedo, que este señor consiguió hacer un ajedrez automático en 1912. Por lo tanto, cuando alguien os hable de inteligencia artificial, lo primero que tenéis que levantar es: bueno, aquí los españoles hemos tenido algo que decir, ¿vale? Algo sabemos de todo esto. Y esto lo cuento como una anécdota porque creo que muchas veces no somos capaces de sacar lo nuestro. Y lo nuestro es que hasta en inteligencia artificial podemos ser buenos y nos deja. La inteligencia artificial real hoy es esto. Son programas de ordenador que manejan tal número de parámetros y tal número de... Vale, tal número de parámetros y tal número de decisiones que nos pueden llevar a cuestiones tan llamativas como es este árbol de decisiones. Mirad en la parte más a mi derecha, ¿vale? De una posibilidad, ¿cuántas decisiones se van abriendo? Pues cuando escogemos una, se abre otro árbol con miles de decisiones. Y cuando llegamos a otra, se abre otro árbol con miles de decisiones. ¿Hasta qué punto? Pues hasta el punto de que el último estándar de inteligencia artificial, el GPT-3, maneja 175.000 millones de parámetros automáticamente. Es algo que casi no concebimos en la cabeza. ¿Esto significa que es inteligente? No, que es rápido. No, que le hemos enseñado a hacer cosas. Y ahora veremos cuál es la diferencia. ¿Por qué? Porque es educada, este GP3 es un tipo genial, es un programa que tiene una potencialidad tremenda, es capaz de escribir libros, pero es racista. Es racista. Y esto es algo nuevo. No, yo quiero poneros esta noticia del Mundo. Es de 2016. La primera inteligencia artificial que se metió en Twitter por parte del mismo creador, en un día tuvieron que desactivarla porque empezó a insultar a las mujeres, haciendo comentarios machistas y sexuales, y además empezó a entender que aquellos comentarios que eran antisemitas, nazis y de todo tipo de ultraderecha eran los que más se retuiteaban, y por lo tanto entendió que eso era la forma en la que éramos nosotros. Vale. Por lo tanto, los algoritmos pueden ser peligrosos. ¿La inteligencia artificial es buena? Pues depende cómo se use. ¿La energía nuclear es buena? Depende cómo se use. ¿Las armas son buenas? Depende de cómo se use. Al final, lo que tenemos que entender es que los algoritmos pueden ser muy peligrosos. Y aquí os pongo unos ejemplos. Como tengo que ir deprisa y no puedo pararme en todos, sí os quiero explicar qué es esto del sesgo algorítmico. Pues el sesgo algorítmico es que cuando yo programo, cuando yo lo hacía hace muchos años, al final lo que estoy haciendo es poner unas normas según lo que yo conozco, según soy yo. No hay una inteligencia artificial que programe una inteligencia artificial, sino... Se ha ido otra vez. Entonces, ¿qué es esto del sesgo algorítmico? El sesgo algorítmico es cuando la inteligencia artificial funciona mal. ¿A qué me refiero? A que cuando nosotros programamos, tal y como estaba comentando, aplicamos a esa realidad mis conocimientos, mi idea, mi ideología, mi mundo. Yo soy de la pedrada judeocristiana, seguramente si lo hace un musulmán entenderá el mundo de otra forma, y desde luego un hindú de otra forma. Y esto que nos lleva que al gráfico anterior, que os decía que había una entrada con un procedimiento y una salida, pues ahora hay una fobia de que tienen que recoger todos nuestros datos. Y os voy a poner un ejemplo. Imaginemos que recopilamos todos los datos sobre la profesión de enfermería que hay en el mundo. Todos y cada uno. Posiblemente lo que entendiese cualquier ordenador es que
la enfermería sería sinónimo de que es una disciplina que hacen las mujeres. Sin embargo, eso no es real, no es información. Los datos dicen eso, pero la información lo que nos dice es que es una profesión en la cual están ambos géneros. Esa es la diferencia entre datos e información. Y lo mismo nos pasa a la hora de tomar la decisión. Si yo soy una persona simple o de carácter, por ejemplo, machista, diría, no, es que la enfermería es una profesión que solo hacen las mujeres. Y eso nos lleva a problemas a la hora de tener resultados. Tenemos resultados sesgados, incorrectos, que nos pueden producir problemas. Voy a poneros otro ejemplo, ¿vale? Y esto es un ejemplo real. Vamos a los tiempos de la pandemia. Recordáis que en los colegios no se podía, en las universidades no se podían reunir, y en el Reino Unido dijeron, tienen un sistema como la selectividad nuestra para acceder del bachillerato a la universidad, y dijeron, vamos a hacer un programa informático, que nadie se presente a ningún examen. ¿De acuerdo? Fue uno de los mayores desastres políticos que tuvo Boris Johnson en su gestión durante la pandemia. ¿Por qué? Porque a todos nos duelen nuestros hijos, ¿eh? No nos confundamos. Entonces, este es el algoritmo. Este es el algoritmo que decidía qué personas, las notas de cada una de las personas que iban a acceder a una carrera universitaria. Bueno, pues aquí tenemos a Holly. Holly tenía en sus notas de previsión de qué notas iba a sacar en selectividad, y en matemáticas iba a sacar un 10, en físicas iba a sacar un 10 y en geografía iba a sacar un 10. Y sin embargo, el ordenador dijo que Holly en matemáticas iba a aprobar, en física iba a suspender y en geografía iba a sacar una buena nota, un notable. ¿Qué es lo que pasó? Pues que ese algoritmo, a la hora de recoger los datos, pero sobre todo a la hora de ponderar sus decisiones, alguien decidió cuando lo programó que aquellas personas que estudiaban en centros privados, porque tenían un entorno más favorecedor de la cultura y la educación, deberían tener unos puntitos más para acceder. Y por lo tanto Holly, la pobre, estudiaba en un colegio público, la selectividad se la cargaron. Esto es un hecho real. ¿Qué ocurrió? Que tuvieron que tirar la selectividad y recoger todas las notas que había de bachillerato. Vale, pero esto que os he contado hasta ahora nos estás hablando de muchas cosas interesantes, pero ¿dónde está el mundo del trabajo aquí, no? ¿Para qué has venido aquí? Para eso podías darle una charla en cualquier otro sitio. Bueno, pues es que el problema es que nadie presta atención a esta vertiente. Tal cual. La primera encuesta que se hizo en Europa, ni una sola pregunta sobre la inteligencia artificial y los algoritmos en el trabajo. Y el primer informe oficial del Grupo de Alto Nivel de Expertos de la Unión Europea sobre inteligencia artificial le dedicaba a la inteligencia artificial una línea. Todo esto os lo he pasado aquí al compañero y lo tenéis, ¿vale? Y sin embargo, los algoritmos laborales están presentes ya en toda nuestra vida laboral. En el reclutamiento de personal, en la promoción, en la vigilancia de nuestra actividad, por supuesto en la organización del trabajo, en el cálculo del desempeño y en la retribución variable si la tenemos, y en el régimen disciplinario de los despidos. Venga, vamos a poner ejemplos, porque bueno, yo eso no lo veo, ¿vale? Bueno, pues lo primero es una aplicación que estoy convencido que muchos de vosotros conocéis, que se llaman los ATS, los Applicants Tracking Systems. ¿Esto qué es? Pues esto lo tienen la mayoría de las grandes empresas a la hora de reclutar gente. No es más que un sistema informático, un sistema digital, pone aquí, que ejecuta automáticamente procesos de selección. Básicamente me llegan un montón de currículums vitae y a través de una aplicación los filtro. Esta empresa, que se llama Jobs 301, se publicitaba en el diario Expansión hace unos meses diciendo que utiliza 100 variables para determinar cuál es el mejor currículum vitae entre todos los que se ponen. 100 variables. Recordemos un poquito el caso que acabamos de ver de la selectividad. Esas variables están bien ponderadas, están sesgadas, no lo están. No se os ocurra preguntar. Os dirán que es secreto cómo hacen esto. Pero voy más allá. Estas son noticias reales que he capturado para vosotros. El software español, un chat de inteligencia artificial, va a acabar con la tiranía de las webs de empleo porque te va a entrevistar y va a decir si eres el candidato ideal. Pero voy más allá. Ya hay robots que analizan nuestros datos biométricos cuando hacemos la entrevista y nos dicen si estamos mintiendo. Yo creo que cualquier día acabaremos así, con una máquina de la verdad y que un algoritmo diga si estamos mintiendo. Esto es algo muy serio, ¿vale? Pero sigo poniendo más ejemplos. Este es otro ejemplo real. Esto es un anuncio de los años 70 sobre ordenadores.
Esta mujer, que por supuesto lucía las piernas en un claro escarnio, decía: esto es un ordenador mirando una máquina de escribir. ¿Qué pasó en los años 70? En los años 70, esta imagen absolutamente machista de lo que era la informática llevó a IBM a hacer un programa porque quería reclutar a los mejores programadores del mundo. Todos estos son datos reales, tenéis todos los enlaces. ¿Y qué pasaba? Que cuando programaron ese algoritmo, decía que los programadores tenían que ser hombres, porque eran los mejores. ¿Cuál es la consecuencia 50 años después? Pues que existe un claro sesgo de género a la hora de reclutar personas, tecnólogos o tecnólogas. Que 50 años después estamos viendo, y esto es un informe que publicamos prácticamente todos los años, que solo el 20% de las mujeres se dedican a carreras relacionadas con las TIC. Cuando tenemos una necesidad tan apremiante de talento digital, hemos excluido por culpa de un algoritmo de hace 50 años a la mitad de nuestra población. Esto es un hecho completamente real. Bueno, voy a poneros un pequeño vídeo sobre vigilancia algorítmica. Vamos a ver si podemos verlo. Por favor, miradlo, aunque no lo entendáis. Como veis, es una fábrica llena de cámaras por todas partes. Están hablando unos compañeros y le dicen a través de la app: oye, necesito esa máquina, esa herramienta, tráemela. Y coge el hombre con el móvil y dice: anda, mi jefe me ha dicho que le lleve por favor esta máquina arriba. Coge la máquina, esta cortadora, sube las escaleras y le dice: mira, es que necesito aquí para cortar esto, es más urgente lo que estabas haciendo. Todo esto fantástico, ¿no? Todo lleno de cámaras, esto es una aplicación que te marca Microsoft, tiene inteligencia artificial y lectura biométrica. Claro, ellos te lo venden así y las empresas te lo compran. Y yo me pregunto: ¿y si voy al baño también lo vas a ver la cámara? También tiene detección de audio. Si me pongo a parir al jefe diciendo: otra vez tengo que subir la puñetera herramienta, ¿también lo va a grabar? Esto es vigilancia algorítmica. Además de ser una aplicación que puede ser muy buena para la empresa, esto controla nuestra forma de trabajar. Bueno, más casos reales. Esto es también muy reciente. Amazon instaló en Estados Unidos un montón de cámaras en los coches de su propiedad. ¿Y qué pasaba? Que intentaba detectar a aquellos conductores que no eran muy buenos conduciendo, que se distraían y no sé qué. Bueno, pues ha fallado tanto como una escopeta de feria que les han empezado a rebajar el sueldo, por ejemplo, porque dedicaban mucho tiempo a mirar un retrovisor. ¿Cómo a mirar un retrovisor? Coño, que estoy aparcando. Esto es real. Estos son casos reales. Aplicaciones de Bossware. Esto ahora no suena, pero se acabará sonando. Estos son empresas como esta que le ofrecen a su vez a nuestros empleadores, a nuestras empresas, una forma de vigilarnos cuando teletrabajamos. Controlan el número de pulsaciones en el teclado, el número de clics, el número de mails. Nos capturan la cara para ver si estamos delante o hemos dejado al gato moviendo el ratón. Esto es real. Y de hecho veremos luego un ejemplo de una empresa que despidió a 150 personas por el análisis a través de una Bossware. ¿Vale? Continúo. Deliveroo. Ya llegamos a las plataformas digitales. El epítome y el clímax de todo lo malo que representa la digitalización. Bueno, Deliveroo hace unos años implantó un algoritmo que se llama Frank, que era súper listo para entregar los pedidos. Les optimizaba a todos los riders la forma de entregarlos, ¿de acuerdo? Bueno, pues en Bolonia, en Italia, uno de nuestros sindicatos, precisamente el que ha sufrido el ataque de la ultraderecha hace un par de semanas, demandó que este algoritmo no era legal. Y lo consiguió, lo ha anulado. Por dos razones. Primero, la más importante. Cuando tú le decías al algoritmo de Deliveroo el día anterior que querías trabajar, le ponías una franja: yo voy a trabajar mañana, va a estar disponible de 6 a 10. ¿Qué pasaba? Que igual tenías que anularlo. Y si lo anulabas, perdías todos tus derechos de ranking a la hora de que te diesen más repartos. Bueno, pues lo que ha determinado el tribunal italiano es que, ojo, es que si esa persona hace huelga porque puede avisarlo en el último momento, también le vas a quitarle el ranking si se ha puesto enferma, si ha decidido tomarse un tiempo, si le toca su descanso. Por todas esas situaciones, el Tribunal de Italia ha declarado a este algoritmo como ilegal.
Pero es que había otras que los algoritmos no son capaces. Y os voy a poner un ejemplo que me comenta muchas veces Rubén, que lo pone, nuestro compañero de plataformas digitales, que es, pleno verano, me dice el algoritmo que para ir a este restaurante, esta línea recta es la más rápida. Sin embargo, yo cojo otra que me lleva 2 minutos más, 2, y me penaliza. Claro, es que en esta no hay un árbol, estamos a 40 grados y por esta voy por la sombra. Los algoritmos todavía no entienden de sombras, ¿vale? Otro ejemplo más, Uber en Países Bajos despidió a varios negros porque interpretaba que su cara no era, y era racista por supuesto, con lo que debía ser un conductor de Uber. Otro ejemplo más, hasta aquí estoy hablando de ejemplos absolutamente reales, de gente que se ha ido a la calle. En Amazon se utilizan algoritmos que despiden a la gente, en las plataformas digitales, pero me diréis, bueno, pero eso es otro mundo, yo soy de la empresa tradicional. Bueno, pues los que estéis relacionados con el mundo del transporte, que sepáis que TAP Portugal, que es como nuestra Iberia, ha despedido a gente a través de un algoritmo, a 12 personas el año pasado. Pero aún puedo seguir más. En Ámsterdam se echa a gente de Uber. Hubo los famosos 150 despidos de hace un par de semanas en la empresa Soya rusa por este programa que os he comentado, Bosware, que decidió que a la hora de comparar a todos sus trabajadores había algunos que no te quedaban tan rápido. Esto es la realidad. ¿Y cómo se resume todo? En esto, en las plataformas digitales otra vez. Mi jefe es un algoritmo y mi jefe me sigue, me evalúa, me asigna los turnos, me contrata o no me contrata, o incluso me despide. Y siempre sobre criterios que nadie entiende. Es algo típico, si habláis con algún compañero que sea rider, que cuando dices, oye, ¿y esto por qué funciona así? Dice, el algoritmo. Pero el algoritmo alguien lo entenderá. No, si yo no tengo jefe, si a mí me lo hace todo el algoritmo. Es la destrucción completa de los recursos humanos tal y como los hemos entendido hasta la fecha. Estos algoritmos laborales tienen además una característica, que hay gente que considera que son infalibles. Ya hemos visto que no. Considera que son neutrales. Ya hemos demostrado que no. Considera que son precisos, objetivos e imparciales. Bueno, pues esto, dentro del mundo laboral, es tan evidentemente mentira que el Foro Económico Mundial, que no creo que nadie lo tache precisamente de ser comunista o rojo, le llama artificial stupidity. Es decir, que la inteligencia artificial puede ser estúpida. Y no lo dice la UGT, lo dice el Foro Económico Mundial. ¿A qué? Vamos a ver si sigo, espera. Vale, 2 cosas más. Si antes he dicho que la primera persona que llevó los algoritmos al mundo físico fue un español, resulta muy llamativo que los algoritmos además tiendan a ser sumamente machistas, racistas o incluso que tengan problemas con la identidad de género. Pues también podéis decirlo por ahí. La primera persona que hizo un algoritmo, de hecho fue su fundadora, fue una mujer, Ada Lovelace, en el siglo XVIII. Y la persona que llevó el algoritmo hasta el estado de la inteligencia artificial fue Alan Turing, una persona marcadamente homosexual que sufrió muchísimo precisamente por esa condición. Llama mucho la atención que todo aquello que hemos creado los españoles, y aquí la inteligencia artificial no tenemos prácticamente empresas, y que las mujeres o que las personas con una identidad sexual diversa sean los más damnificados por este tipo de inteligencias. Voy a continuar. Los algoritmos laborales, ¿por qué no funcionan? ¿Por qué no nos sirven hoy por hoy para el mundo del trabajo? Porque no son empáticos, no entienden lo que te pasa. No tienen una escala de valores como nosotros. No tienen sentido común. Es decir, son como bebés. Hacen una cosa y no saben muy bien por qué la hacen. No olvidan, no perdonan. Esto para mí es fundamental. Es decir, nosotros tenemos la capacidad de decir, bueno, este día, este compañero me dijo esto, igual no me lo quería decir, no pasa nada, un calentón. No se autocorrigen. Y hemos visto ya un ejemplo. Es decir, una cosa que se decidió para las tecnólogas en los años 70, nadie lo corrigió. O es alguien que interviene en el algoritmo y se pregunta por qué está pasando esto, o ellos no se autocorrigen. Ellos no tienen esa conciencia del yo. Al final, hoy por hoy, los algoritmos no nos sirven para el mundo del trabajo. La comprensión humana sigue siendo fundamental. Yo esto lo resumí hace en un artículo de prensa que os dejo ahí por si lo queréis googlear en septiembre del año pasado, como un mito de nuestra época. Y sin embargo, todavía seguimos pagándolo.
No solo lo digo yo aquí os pongo artículos del Financial Times, ¿vale?, hechos por expertos en neurociencia o expertos en inteligencia artificial que dicen claramente que la inteligencia artificial no nos vale para el mundo del trabajo. O un estudio de la Universidad de Princeton que a la hora de dar grados a la fiabilidad de la inteligencia artificial decía que, por ejemplo, para esto que hemos hablado hace un momento, de la detección de cánceres de mama, son fantásticos, pero a la hora de predecir comportamientos, especialmente el comportamiento del mundo del trabajo, no son adecuados. Voy acabando ya con la teoría y me paso ya directamente a la práctica. Otra cosa que nos dicen nuestros compañeros europeos es que hay que aplicar el principio de precaución. Todo esto lo conocemos todos, ¿no? Que cuando una tecnología no está suficientemente probada, lo lógico es aplicar un principio de precaución y no ponerla a funcionar hasta que la verifiquemos. Yo reniego de esto. Reniego. Yo a mis compañeros europeos, cuando nos vemos con la CES europea, les digo, no, ya es un problema real. Si ya no os vale todas las pruebas que tenemos. No necesito ningún principio de precaución. Es que no funciona. Ya la hemos testeado. ¿Por qué nos preocupa como sindicato entonces, y aquí ya entramos al medio de la cuestión, los algoritmos? Porque se están generalizando. Porque hay esta mitología que acabamos de explicar. Porque son tan complejos que empiezan a ser cajas negras que nadie entiende. Ya nadie es capaz de explicarnos por qué un algoritmo da un resultado u otro. Por lo que hemos comentado, el decalaje en sus efectos, una decisión que tomo hoy y está mal ejecutada, igual me doy cuenta dentro de meses, dentro de años, y me han estado discriminando por eso. ¿Y por qué esta discriminación cuando se produce un sesgo de algoritmo es continuada e inalterable? He acabado con la primera parte de la teoría. Me voy directamente a la práctica. ¿Qué podemos hacer los trabajadores? ¿Qué podemos hacer los sindicatos? Bueno, lo primero de todo es analizar esto, tener este tipo de charlas y escribir. Y aquí tenemos dos estudios que he tenido el privilegio de escribir para la organización, que básicamente es qué son las decisiones algorítmicas y cómo está la ley moviéndose a este respecto, qué está intentando hacer. Bueno, pues la primera parte que tenemos que hacer es denunciarlo y dejar claramente a los medios que sepan qué es lo que está pasando. Y todo esto que os estoy pegando ahí son noticias de prensa en la que estamos empezando a introducirnos dentro de los medios diciéndoles esto está pasando, esto es algo muy serio. Es decir, si googleáis algoritmos y despidos, veréis que prácticamente el 99% de las noticias sale un GT. ¿Por qué? Porque estamos poniendo el foco en ello. A mí me gusta mucho este titular. Cuando te despide un algoritmo y la respuesta es se llama recursos humanos por algo. Incluso vamos a lugares como el radio, que precisamente no es un medio que se nos tache de afín, ¿no? Bueno, pues hasta estamos empezando a tener protagonismo en este tipo de cuestiones. Aquí, esta voy a pasar por unos justos de tiempo, era una entrevista que también nos hicieron en televisión española, ¿de acuerdo? Voy a pasarla. Tenemos que tener también, cuando vayamos a nuestras reuniones en Europa a través de nuestras federaciones, contribuir a este tipo de documentos como el que os pongo ahí en pantalla, que es un documento europeo sobre algoritmos en el mundo del trabajo hecho por UNI y también por CES. Es esto que tengo que ir un poco rápido para ir al meollo. Tenemos dos grandes líneas de acción como sindicato y como delegados. El derecho laboral y la negociación colectiva. Empiezo por el derecho laboral. Tenemos que entender lo primero, ¿qué dice la ley? ¿Cómo nos protege ante los algoritmos? Bueno, pues tenemos una cosa que se llama el Reglamento General de Protección de Datos, ya sabéis, vigente desde hace unos 4 o 5 años, que dice en su artículo 22, y leo literalmente, todo trabajador tendrá derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en una decisión automatizada. Es decir, por ley, hoy por hoy, si cuando estamos en nuestro trabajo y algo que tiene que ver con nuestra relación laboral con la compañía la toma automáticamente un ordenador, si se va directamente a una decisión que nos afecta y no hay nadie, ningún humano por medio, es legal. Es ilegal, no pueden hacerla. Y en segundo lugar, todos tenemos derecho a que nos expliquen cómo funciona el algoritmo. Cuando yo levante la mano porque ha decidido, por ejemplo, que tengo que hacer 2 turnos de noche seguidos, tenemos derecho a que alguien nos explique por qué me tocan a mí los dos turnos. Y si mi jefe no entiende lo que es el algoritmo, tiene la obligación la empresa de explicármelo, quien sea. Vale, la ley Riders. Esto también hay un gran desconocimiento al respecto. Toda la gente piensa que la ley Riders va sobre los riders. Efectivamente va sobre los riders.
pero es que tiene un artículo que es de aplicación a todas y cada una de las empresas, que es la ampliación del artículo 64 sobre derechos de información y consulta en los comités de empresa, que en el punto 4 se ha añadido una letra D que dice: el comité de empresa tendrá derecho a ser informado por los parámetros, reglas e instrucciones en las que se basan los algoritmos o sistemas de inteligencia artificial que afectan a la toma de decisiones que pueden incidir en mis condiciones de trabajo, en el acceso al mantenimiento del empleo, es decir, tanto la selección y reclutamiento como el despido, incluyendo la elaboración de perfiles personales. Es decir, hoy, cualquiera de los que estamos aquí, podemos ir a nuestro comité de empresa y decir: vamos a pedirle a mi compañía que me diga qué algoritmos están dirigiendo mi vida laboral, tanto en el reclutamiento, en la organización del trabajo, en la decisión de despidos, en la decisión de una promoción, en la decisión de un variable, en todo, absolutamente en todo. Tenemos derecho a ser informados por ello. Esto significa, como bien nos dicen desde algunos bufetes muy interesados, ¿pero esto significa que yo tengo que negociar contigo el algoritmo? No, por ahora no. Es cierto. No tienen que negociar con eso. Iremos a la parte de negociación colectiva ahora. Pero la ley ya nos permite ser informados. Y ser informados significa que nos tienen que garantizar también que esos algoritmos funcionan correctamente. ¿De acuerdo? Vamos a poner otros ejemplos de legislación. El convenio del sector de la banca ya tiene un artículo sobre derechos digitales a inteligencia artificial que profundiza un poquito más, ¿vale?, sobre este derecho a ser informado. Pero tenemos más. Perdón, he dicho que tenemos más, pero me temo que no tenemos más. No, vale. Vale. El derecho laboral, ¿a qué aspiramos? Aspiramos a que haya una ley europea de inteligencia artificial, y si no, que sea española, y eso es algo por lo que estamos luchando, en la que lo primero que tenemos que hacer es: la inteligencia artificial aplicada al mundo del trabajo tiene que ser una actividad de alto riesgo. Es decir, que todos los empleadores, cuando pongan una inteligencia artificial, un algoritmo a funcionar dirigiendo nuestras vidas, sepa que se la está jugando, que está haciendo algo peligroso. De la misma manera que ponemos una máquina y que las empresas tienen que decir: esta máquina es peligrosa porque me puede cortar una mano, porque se me puede caer encima, igual que las herramientas físicas tienen una precaución, también lo tienen que tener las herramientas virtuales. Además, necesitamos que se constituyan registros de algoritmos. Y esto además no solo está en el mundo del trabajo, sino que es una moda que se está implantando en toda Europa, de decir: hay que registrar los algoritmos. Todos tenemos que saber si en mi empresa, en mi ayuntamiento, también me vale, o en cualquier otro ámbito de mi vida, existen algoritmos que conducen mis movimientos, que me vigilan o que están registrando lo que estoy haciendo. Otro aspecto muy importante: la supremacía de los derechos de información y consulta. Y esto lo empezaréis a ver. En cuanto vayáis a un comité de empresa os dirá: es que esto es secreto empresarial, es que esto es un secreto comercial, es que esto es una cuestión que nosotros no podemos deciros porque es que nos costó una millonada. No. Tenemos que hacer una ley que diga: aquí lo primero son derechos fundamentales de los trabajadores. Y luego ya veremos el secreto empresarial. ¿Vale? ¿A qué aspiramos también? A que haya una explicabilidad de la lógica aplicada, es decir, de por qué se toman las decisiones, y además que se auditen esas decisiones. Cuando se tomen, haya organismos que sean capaces de decir: estas decisiones están bien tomadas o no bien tomadas. Y en ese sentido hablaré un poquito más adelante. Ahora mismo se está abriendo un debate mundial muy interesante sobre el término explicabilidad. Por cierto, un vocablo que no existe en el lenguaje español. Porque hay muchos sitios en donde, especialmente en los países asiáticos, nos están diciendo: yo estoy en un foro mundial sobre normalización de la inteligencia artificial en el trabajo, y dicen: no, es que no tiene que ser explicable, tiene que ser interpretable, que es un paso más allá. No, yo no quiero que me la expliquen, porque si me la explican, el problema es si la puedo entender, ¿no? Porque si me empiezan a explicar utilizando unos complejísimos datos matemáticos, a mí eso no me vale. Tiene que ser un poco más allá, tiene que ser interpretable. Y, por supuesto, esto que os he hablado de las auditorías. Y aquí os pongo un ejemplo. ¿Cómo vamos como sindicato a auditar esto? ¿Tenemos la capacidad? ¿Tenemos el conocimiento? ¿Tenemos expertos en Big Data, en Machine Learning, en inteligencia artificial? No, no los tenemos. ¿Los vamos a tener pronto? Posiblemente tampoco. Pero lo que sí necesitamos es que haya empresas que lo auditen. Una empresa externa que sea capaz de ir a una empresa y decir: dame cómo funciona este algoritmo, yo voy a auditar, voy a hacer un contraste para saber si lo está haciendo bien. Y aquí, nos guste o no nos guste, las administraciones públicas van a tener que modernizarse. Porque yo me pregunto si cuando llamemos a un inspector de trabajo y le digamos que queremos auditar un algoritmo, ellos van a tener esa capacidad, pero sí deberían tenerla. Y es algo que también vamos a tener que introducir en la legislación.
la capacidad que tengan las administraciones públicas y específicamente la autoridad laboral para auditar un algoritmo que está tomando decisiones sobre el mundo del trabajo. Y por supuesto tenemos que impulsar la igualdad de género y la diversidad en las personas que programan los algoritmos. Creo que no llega ni al 3% el número de empresas de inteligencia artificial que son paritarias entre hombres y mujeres en los programadores de inteligencia artificial. Ni el 3%. ¿Cómo se van a programar algoritmos que sean paritarios y que entiendan de diversidad si no hay esa situación? Y por último, la responsabilidad. Hay mucha gente que te pregunta, bueno, ya, pero si, por ejemplo, una persona de recursos humanos a la hora de contratar toma una decisión discriminatoria, es lo mismo que se la toma un algoritmo, ¿no? No, aquí tenemos un problema de responsabilidad. Si una persona toma una decisión injusta o que atenta contra mis derechos fundamentales, ¿y quién ha sido? Si lo hace un algoritmo, ¿quién ha sido? ¿Es la mutua la que se hace cargo? ¿Es mi jefe? ¿Es la empresa que contrató la construcción del algoritmo? ¿Es el seguro que ha contratado la empresa de responsabilidad civil en ese caso? Aquí se abre una oleada de actores en el medio para que nadie al final se haga responsable de la realidad. Es algo que tenemos que poner a través de la legislación. Bueno, ante todo esto, estas propuestas que os he dicho las hicimos aproximadamente hace un año. Pues son maravilla, las llevamos a través del CES europeo y a través también de UNI, las llevamos a la Unión Europea. Le dijimos, oiga, es que está usted regulando y se está olvidando del factor trabajo. Y cuando nos han presentado el primer borrador sobre la Ley Europea de Inteligencia Artificial, parece que nos han escuchado. Esto no es muy habitual, ¿eh? No hay pocos precedentes. Y de hecho, lo que está diciendo ya el primer borrador, y es una pelea que vamos a tener que tener como sindicato y como organizaciones europeas, para que el Parlamento no nos la machaque, ni los consejos, ni nada por el estilo. Es decir, que cuando entren todas el politiqueo y los lobbies europeos, no nos quiten esto que ya tenemos ahora mismo en los primeros borradores. El primer hecho es la actividad laboral en la cual esté una inteligencia artificial es una actividad de alto riesgo. Es decir, que si tu empleador quieres poner un algoritmo de inteligencia artificial, que sepas que te vas a exponer a un escrutinio mayor que con cualquier otra herramienta, que vas a tener que registrar ese algoritmo para que lo podamos auditar y que las organizaciones sindicales podamos verificar si ese algoritmo está funcionando bien. Yo el único temor que tengo compañeros en Europa que creen que esta ley debería ir más allá. Yo particularmente creo que es buena si no nos la cortan, si no nos la pulen. Porque cuando empiece todo el tema de los lobbies internacionales vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, aquí también otro artículo que os dejo, si lo queréis googlear, que lo publiqué en una página europea sobre esta ley de inteligencia artificial, que básicamente os he resumido lo que dice. Y nos vamos a la negociación colectiva. Bueno, pues llega aquí mi empresa y lo tiene o lo quiere introducir ese algoritmo. ¿Yo qué hago? Soy delegado, ya sé que puedo pedir información, ya sé que el artículo 64 4D me permite, pero ¿qué pasa si llega una empresa y dice voy a introducir este algoritmo? Por ejemplo, para la asignación de turnos, los turnos de noche o para la evaluación del desempeño, una cosa por el estilo. Bueno, muy resumidamente, porque insisto que vamos muy mal de tiempo. Lo primero es preguntar a la empresa para qué lo quiere. O sea, ¿por qué quieres introducir un algoritmo? Si las explicaciones, y aquí me voy a detener un poquito más, si las explicaciones son, es que es la moda, es que funcionan muy bien, es que son la leche, no se lo vamos a permitir. Es decir, lo que tenemos que decirle es, las modas pueden tener perjuicios sobre los trabajadores. Dame una razón productiva, dame una razón organizativa, dame una razón de aumento de beneficios. Si es por eso, obviamente lo podemos negociar. Pero si es porque sí, porque tengo que decir que he puesto un algoritmo en mi compañía, como sindicato debemos rechazarlo, porque tiene unos peligros inherentes muy graves. El segundo, ¿para qué va a servir este algoritmo? Y si va a servir para algo, ¿quién se hace responsable? Es decir, lo primero es, oye, tú te vas a hacer responsable, ¿verdad? No, bueno, esto, la empresa que lo programe, no. Yo estoy negociando contigo la aplicación de algoritmo dentro de la empresa y la estoy negociando contigo y tú vas a ser responsable, ¿vale? Las decisiones que se tomen que afecten a los trabajadores serán responsabilidad del empleador. Otro aspecto fundamental, al final de cada decisión tiene que haber un humano que la verifique. Ya sé lo que... Esto lo he dicho en foros empresariales y me dicen, coño, entonces ¿para qué pongo el algoritmo? Pues no lo pongas.
Realmente es que la cuestión es no lo pongas, porque vas a necesitar a alguien al final que verifique esa decisión. Y alguien dirá, joder, pero realmente una persona que diga una decisión, clic, una decisión, clic, todo ok. Eso no es un humano que verifique, eso es un humano que le da un clic. Por lo tanto, también tenemos, a través de la negociación colectiva, sacar acuerdos en los cuales digan que esa persona hace una verificación exhaustiva de las decisiones que toma. No que simplemente de 100 decisiones que toma el algoritmo haga que las 100 sean las que ha tomado el algoritmo. Y lo último, muy interesante esto, que siempre nos lleva mucho debate, la plusvalía digital, el beneficio digital. Muy bien, si la empresa va a sacar un beneficio y está utilizando datos de todos los trabajadores y está usando a nosotros, entre comillas, como conejillos de indias, lo más lógico es que reparta ese beneficio, ¿no? Ya veremos si a través de tablas salariales, ya veremos si reducción desde jornada, veremos el método. Pero toda tecnología que se introduzca dentro del sistema productivo no solo tendrá que reportar beneficios a las empresas, también tendrá que reportar beneficios a los trabajadores. También puede ser dejar de hacer actividades rutinarias. Puede ser eso, pero lo queremos saber al inicio de la negociación. Bueno, en ese documento en esas referencias de documentos y además en esta PPT os hago un pequeño esquema a seguir. Pero una cosa que sí quiero destacar es, a la hora de recoger nuestros datos, como trabajadores, es muy importante saber por qué se están recogiendo esos datos. Es decir, yo voy a poneros un ejemplo porque creo que entendéis todos. Normalmente ya está muy estandarizado el uso de la tarjeta de entrada a un edificio, ¿no? Me dan una tarjeta de empleado y yo la paso y entro al edificio y no sé qué. Y llega una compañía y dice, no, esto es muy antiguo, y lo que voy a hacer son unas lecturas biométricas de la cara. Por cierto, que van a empezar, en Escocia ya los escolares están empezando a pagar sus comedores con la cara, en China llevan muchos años ya que para acceder al metro se accede con la cara y en Rusia también. Bueno, pues como esto es la moda, nuestro empleador dice, no, vamos a poner un lector biométrico de la cara. Bueno, pues lo que dice la doctrina europea, lo que dice también la doctrina española, es que para que haya una recogida de datos es tan sensible como nuestra cara, que puede desbloquearnos un móvil y acceder a toda nuestra vida, porque esto es así, puede acceder a toda nuestra vida, se necesitan una serie de criterios, como son la proporcionalidad, la necesidad y la idoneidad. Es decir, ¿es proporcional que capturen mi cara para entrar en un edificio? No, si ya está la tarjeta. ¿Es necesario? ¿No hay una alternativa? Si ya he dicho que está la tarjeta. ¿Es lo idóneo? ¿Mejora en algo mi vida entrar con la cara con la tarjeta? ¿Que es una centésima de segundo? No es tampoco lo idóneo. Y además tiene que tener otra circunstancia muy importante, que me lo tienen que haber informado previamente. Es decir, que esa recogida de datos de mi cara, yo dar mi consentimiento y que lo han hecho previamente. No vale que lo hayan capturado y dice, ya la tengo aquí, no lo necesito. Me tienes que haber informado previamente. Y todo esto lo marca la ley, ¿de acuerdo? Aquí también os pongo una pequeña fase de negociación, una especie de, oye, habría que hacerlo así, estos son los consejos que os damos, ¿de acuerdo? Muy importante hacer evaluaciones sobre la protección de los datos, es decir, los datos biométricos específicamente, peso, altura, y todo eso, no tiene ningún sentido que ninguna empresa los capture, porque es que las empresas empiezan a capturar lo que hemos dicho al principio, tener muchos datos no tener información, pero las empresas lo quieren, ¿sabéis por qué? Porque valen dinero. Nuestros datos valen dinero. De nuestro pulso vale dinero, nuestros datos de nuestra tensión arterial vale mucho dinero. Los datos de las caras valen mucho dinero para entrenar a los móviles para que se los desbloqueen, todo eso vale dinero. Y a lo que voy con el dinero, la famosa plusvalía del dato. Muy bien, he llegado a un acuerdo con mi empresa, todo va genial, hemos hecho auditorías al final, esto nos ha mejorado mucho la vida, la empresa está consiguiendo beneficios, ¿y ahora qué? ¿Esto ya se acabó? No, ahora es cuando tenemos que entrar a, si tú aumentas tus ingresos, yo quiero una parte. Si tú reduces los costes, obviamente estás sacando unos beneficios. Nosotros queremos una parte. Si hay una excelencia operativa, hay una mejora reputacional o hay una mejora de la evaluación bursátil, los trabajadores tenemos derecho a un reparto equitativo.
No os olvidéis que las 5 mayores compañías del mundo, las famosas Google y todas estas, el 50% de su valor es un valor intangible. No es infraestructuras, no tienen edificios, no tienen coches, no tienen... No. Lo que tienen son valores intangibles, es decir, el poder de los datos, el poder de hacer cosas que nadie más puede hacer. ¿Por qué vale más Airbnb que los hoteles cuando los hoteles tienen edificios, tienen empleados? ¿Por qué vale más Airbnb? Porque tiene mucho más datos. Porque tiene mucha más potencialidad de crecimiento. Por lo tanto, esas también tienen que empezar a ser parte de nuestra negociación colectiva. No me hables solo de el EBITDA o los resultados o los ingresos a final de año. Háblame de cómo mejora la empresa en la bolsa. Porque hay un valor intangible a través de la captura de datos que quiero que repartas conmigo. Bueno, voy acabando ya. Un consejo final que creo que es muy importante. Lo tenemos que hacer los trabajadores y lo tenemos que hacer los sindicatos. Tenemos que buscar los algoritmos. Es nuestra responsabilidad. Y recordar, el artículo 64 ya nos lo permite. Hablar con las empresas y decir, ¿dónde están los algoritmos? Tenemos que reconocerlos, porque a veces nos van a intentar engañar. No, esto es un Excel que tengo yo aquí en una esquina y yo le pongo aquí una serie de parámetros y se sale. No, bueno, si es un Excel, déjame verlo. Porque si es un Excel lo podré ver. Bueno, realmente es un algoritmo. Pues si es un algoritmo, cuéntamelo. ¿Vale? Y tenemos que cerciorarnos que hay un humano al final de la cadena. Y no un humano que haga clic y yes a todo, sino un humano que toma decisiones. Tenemos que señalarlos. Tenemos que decir, bueno, pues aquí hay un algoritmo, lo voy a identificar, voy a ver qué está pasando, voy a ver si funciona bien. Y ahí es cuando hay que empezar a apretar a las empresas a decirle, ¿lo has auditado? ¿Qué datos está recogiendo? ¿Me está recogiendo mis datos sin mi permiso? Eso es solo el comienzo de un larguísimo camino. Pero si no empezamos por aquí, no vamos a acabar. Pero lo más importante de todo, y que casi os ruego, es que nos anticipemos. ¿Por qué digo que nos anticipemos? Porque si empiezan a introducir algoritmos que toman decisiones sobre nuestra vida laboral, nos podemos encontrar que dentro de N años nos damos cuenta de que hay un algoritmo que está tomando una serie de decisiones y lleva años tomando decisiones que nos están perjudicando y que ya no podemos volver atrás en el tiempo. La anticipación es la clave y la ley Rader ya está en pleno funcionamiento. Bueno, por último, esta pequeña reseña. Bueno, España parece que quiere ser pionero también en probar el futuro reglamento europeo sobre algoritmos. Bueno, vamos a ver si es verdad, porque claro, la ley de inteligencia artificial europea está en una fase muy primigenia de tramitación. Yo no sé muy bien qué vamos a testear aquí, pero a mí lo que más me preocupa es que como quieran testear esto sin nosotros. Es decir, no entiendo muy bien cómo vamos a ver cómo funcionan los algoritmos en el mundo del trabajo sin contar con nosotros. Es una pequeña reseña que hago en voz alta porque a mí me llama mucho la atención ver estas noticias en la prensa y que las noticias que nos llegan a nosotros sean muy pocas. Bueno, nada más, siento haber sido tan... Me hubiese gustado pararme, pero no da para más el tiempo. Gracias. Decimos que la web de UGT, tanto la documentación que mandó José hace 4 o 5 días, este vídeo le tenemos también con los próximos días, porque estamos todos un poquito con agenda y también el edificio, se va a intentar hacer lo máximo rapidez, mediados de la semana que viene, vamos a dejarlo ahí, si no Enrique ahora mismo me pega una puñalada, el tema también de conformar este vídeo. Entonces lo tenemos tanto colgado públicamente como cualquiera de vosotros, tanto asistentes como secciones sindicales como todo, haremos la difusión porque creo que es necesario y también vía esta jornada es a través de la UCA Castilla y León, pero cualquier federación, tanto con esta documentación, vídeos, como si queréis abusar también de José, seguro, y ya estoy cogiéndole la mano, en cualquier parte del territorio o en nuestras federaciones estará dispuesto a poder hacer alguna jornada o, vamos, siempre que se ha llamado ha estado tanto al teléfono como a poder hacer una jornada para cualquiera de vosotros. No sé si hay alguna pregunta, alguna cuestión, algo más concreto. Esto es un gran interrogante, sobre todo porque lo hemos tratado mucho estos meses, como él decía, y me conocí lo peso a peso y en esto sobre todo tenía ganas, ojalá tuviese la posibilidad también de hacerlo en stream y haber muchos más delegados en el tema formativo, pero creo que el modelo de los retos del sindicato sobre todo también es en el que, como pasa siempre en las revoluciones industriales, en las modificaciones o reformas laborales que hemos hablado toda la mañana, en el que nuestros cuadros sindicales, nuestras secciones sindicales, nuestros delegados, si realmente queremos hacer proselitismo para que se afile la gente, para que confíe en nosotros,
creo que en cada uno de estos acciones que el sistema laboral suele devaluar y degradar a nuestra clase trabajadora, pues creo que, y eso tengo claro, había que hacer un esfuerzo interno, tanto a través del Confederal, ahora mismo está solo Luján, y también dirá, también no me mires, Mariano, a ver si aparece de repente en eso decimos, pero eso también aceptar, ¿vale? Como el resto de estructuras autonómicas y provinciales, en el que hace falta una formación continua y una inversión fuerte para que nuestros cuadros sindicales, las secciones sindicales, tengan esta formación. Porque entendemos, y ha pasado en cualquier sector, podemos buscar el tema de digitalización, como métodos y tiempos, como procesos de novedosos que pueda haber en cualquier sector, en el que, bueno, pues eso, la gran dificultad para nosotros es en el que, como ya apuntabas, llega cualquier pequeño colectivo de un área que se llama con algoritmo y te dice, quiero formación, quiero información, somos tan osados a nivel UGT en el que cuando entras a una negociación colectiva pides mucha información y te puede llegar mañana el informático de turno de una empresa que es millonaria, o al revés, es un pequeño colectivo, que esto no tiene que ser millonario, puede ser un chaval recién formado académicamente, pero que es una máquina, y te dice a la sección sindical o la comité de empresa, toma, información de los algoritmos, ¿qué hacemos con ella? Quiero decir que la mayor dificultad en el día de hoy con estos retos, y ha pasado con retos cercanos, estaban aquí mis compañeros, digo que yo vengo de Iveco, los compañeros de Iveco, la gran batalla que ha habido en el tema automoción o en muchos sectores manufactureros, el MTM, el ErgoUAS, tenemos una gran necesidad continua de nuestros cuadros sindicales, asociaciones sindicales, que sí que además hay que agradecerles que alientan a estar en candidaturas sindicales, a estar con el nombre de UGT, con su foto, pero cuando llega el resto de la plantilla y te dice vamos a juicio, vamos a que me expliques, está claro que ahora estamos hablando muy en pañales, las empresas siempre van a estar por encima de nosotros en el tema formativo porque tienen dinero para pagar esa formación. Es necesario, sobre todo en estas revoluciones, en el que ese reto, nuestras estructuras, nuestras secciones sindicales tengan una continuidad y sobre todo también nuestras asesorías jurídicas, porque al final, si ahora mismo están muy en pañales, no te voy a decir nada cuando llegan a ser jurídica. Y te digo simplemente, ya no es un tema tan tecnológico, simplemente una manufacturación de un paquete. Un trato de alguien de banca con un nuevo sistema de cómo se está tratando el teletrabajo. O sea, te voy a decir, otra cosa igual, la ley de teletrabajo hace 2 días, se habla muchas veces contigo, deja todo el albur de la acción colectiva. O sea, sí que pedimos también desde la UP Castellón, y creo que hablo en voz de todos los compañeros, en el que cuando se va a negociar algo, que es lo que hemos sacado durante toda la mañana, últimamente, a nivel ministerial, se está apuntando tanto en el que negocian algo, se cierran acuerdos, pero empieza a ser el texto y dice, se derivará a la negociación colectiva. Se hablará en los próximos meses en negociación colectiva. La sección sindical podrá pedir información en negociación colectiva. Nos falta, y eso hacemos también todos en el interno del mea culpa, no solo por la parte confederal, digo confederal porque al final estamos hoy en una jornada confederal, en el que lo más continuo posible nuestras secciones sindicales tengan esa formación para poder luego resolver eso, y nuestra asesoría jurídica. Ya digo que uno de los mayores debates que está pasando en Europa en los últimos años, 2-3 años, es en el que están debatiendo nuestros eurodiputados de qué es un trabajador. O sea, ¿qué es un trabajador? O sea, están debatiendo en Europa qué es un trabajador. El de la aplicación digital, el que está teletrabajando, el que está con un contrato. Entonces, creo que ese es el reto realmente de UGT, en el que los próximos meses, ya no años, todo esto va a conllevar a el que, donde negocias, con quién llevas a juicio, te lo dije hace poco, creo que te dice, y también eso aquí con el colegio de inspectores Javier Calderón, si yo mañana quiero hacer una denuncia porque un trabajador ha puesto un algoritmo y le van a despedir, el inspector que me dice, el juez que nos dice, ahora mismo echan a cualquiera de esos compañeros con un algoritmo, viene aquí a asesoría, le cogen los asesores, cualquier información, viene y pasa un día por la UCA porque no sabe por dónde va, hablamos con vosotros, ¿qué hace un juez en el año 2021, inicio de 2022, con un despido con algoritmo? Es una pregunta que te quiero hacer. Sí. Bueno, la cuestión... las nuevas tecnologías y los nuevos problemas que nos surgen no reparan otros problemas que tenemos. ¿Y a qué me refiero? Antes lo hemos hablado aquí largo y tendido sobre la casualidad del despido y todo esto. Yo los pocos casos que he visto de decisiones de ese tipo, muy pocos en España, al final, ¿a qué se reduce el debate o la cuestión puramente litigiosa? A que si es improcedente o es nulo o no lo es. Es que ese es el verdadero problema. Hubo un despido de un administrativo en Las Palmas, la famosa sentencia del juzgado número 1 de Las Palmas, que básicamente salieron muchísimas noticias de prensa, pero cuando tú te leías,
era que la empresa consideró que era un despido objetivo por cuestiones organizativas y lo único que hizo el juez fue, es que a mí me da igual si el despido lo ha hecho un algoritmo o no, es improcedente. Porque la demanda tenía que haber sido sobre si atentaba contra un derecho fundamental y si el algoritmo había tomado la decisión de forma correcta o no. Entonces, efectivamente, todo esto tenemos que adaptarnos, pero vamos a verlo también desde un punto de vista. Se necesita la formación sin ninguna duda. Esto además es una constante que siempre que vas a cualquier sitio todo el mundo lo dice. Pero hemos sabido sobreponernos a cosas nuevas tremendamente complicadas. Yo particularmente no sabía prácticamente nada de ERTES hasta hace 1 año y medio. Y ahora yo creo que muchos de los que estamos aquí podemos escribir libros sobre ERTES. Quiero decir que tenemos una capacidad como sindicato tremenda de adaptarnos. También, a mí lo que más me preocupa de esto de los algoritmos básicamente es que las empresas los van a poner sí o sí porque es la moda. Y porque se ha creado un manto de que son magníficos, que son neutros y además se está abaratando mucho su precio. Entonces, este debate que hemos tenido hoy, que yo sé que muchos de vosotros os veis un poco abrumados diciendo esto a mí me queda muy lejos y no sé qué, ojalá me equivoque. Pero igual en muy poquito tiempo y a no tardar muchos meses estamos todos hablando de tengo este problema porque está empezando a ver estas cosas con los algoritmos. A mí eso es lo que realmente me preocupa. Y ya sobre el teletrabajo y dejarlo un poco a la negociación colectiva, el teletrabajo no es una cosa muy uniforme y depende mucho de los sectores. Yo tengo también un par de publicaciones a ese respecto. Es cierto que como todos los acuerdos pueden ser mejores, pero la uniformidad general tampoco iguala el camino. Había siempre que dejar un espacio en la negociación colectiva. Siempre. Del mismo modo que a ver cómo hacemos para luchar con los algoritmos, y vuelvo a hacer hago un relato circular y vuelvo al principio. Las nuevas tecnologías no van a hacer más que ahondar en las fallas que tiene nuestro mercado de trabajo. Y tener un tejido productivo lleno de micropymes, a ver cómo defendemos a los trabajadores en los cuales llega una micropyme, compra un algoritmo por 4 duros porque los venden así a saldo y empieza a tomar decisiones y el compañero de una micropyme sin representación ni nada dice ¿a quién acudo yo? Porque tengo aquí una retribución que está sujeta a una serie de objetivos que el algoritmo ha decidido que no he alcanzado. Y ese mes no cobro, por ejemplo, mi variable de ventas, que yo me imagino que todos aquí sabemos lo que es, ni por los de productividad. Ese es otro de los problemas que tenemos, que no se soluciona a través de la negociación de algoritmos, sino de los convenios sectorales con prevalencia sobre los convenios de empresa. Tal vez, no sé si es una locura, pero tal vez, igual que hablábamos hace unos minutos, en el que en el Real Decreto de ERTES o de COVID y los planes de igualdad había que exigir al gobierno en algo más, lo que hablamos, que hemos puesto muchas horas de nuestra parte humana, pero no ha habido dinero, tal vez, y es también una lejanía, pero sería bueno hacerlo dentro de los comités de empresa, en unificación articulado, en el que si las empresas empiezan a encontrar algoritmos y tú realmente te ves vago, tal vez ese comité de empresa, y aquí lo lanzo también a las federaciones y a los que estéis negociando, en el que, igual que otras veces en muchos otros sitios, si la empresa empieza a meter algoritmos y hay alguna parte técnica de su empresa formada, exigir que algunos miembros del comité también estén formados por la empresa. Fíjate que es algo que coincides, eso que has dicho, no solo coincide con lo que pensamos nosotros, sino que coincide incluso con muchos bufetes que lo están poniendo ya por escrito. Es decir, vamos a ver, si el objetivo del algoritmo es mejorar la productividad de la empresa, y el objetivo es legítimo, y eso nos puede valer, lo lógico es que hay muchos empresarios que están diciendo, voy a formar a mis delegados. ¿Por qué? Porque lo que me interesa es que este algoritmo funcione, estar de acuerdo con ellos, negociarlo y que nos dé a todo rendimiento. El problema es cuando viene al revés. Cuando lo que yo estoy intentando es poner un algoritmo, no formo a nadie e intentar jugar a través de esa ignorancia y ese descontrol a que ya lo he puesto y ahora Dios se la dé, San Pedro se la bendiga. Por eso, mi última parte de la intervención es que tenemos que empezar a buscarlos, porque ya los tenemos. Yo estoy convencido que todos los que estamos aquí, en nuestra vida laboral ya tiene un algoritmo. Igual no tiene mucho impacto, ¿vale? Igual es el que decide, por ejemplo, cuando se hacen, por poner un ejemplo porque lo he visto hace poco, la transferencia de una hoja de gastos. Bueno, pues eso igual cobrarlo 15 días no es un trastorno. Pero si, por ejemplo, a la hora de sacar gente de un ERTE, alguien se pone a jugar con un algoritmo, empieza a sacar a unos colectivos o no antes de otros, incumpliendo la ley. Tal vez, y como propuesta última, y si queréis hablar a alguien, tal vez sería eso, la negociación colectiva en los próximos meses, en los próximos años, si la empresa empieza
a jugar con los algoritmos y el comité de empresa, por muy que sea osado y pida documentación o pida información, sí que haya también recíprocamente formación a esa representación legal. Porque al final tú vas a hacer una denuncia de algo en el cual estás jugando a totalmente desnivel formativo. La empresa siempre va a tener, según una inversión externa, a que venga un experto. Si vas a juicio, te va a venir un abogado experto de ello y tú al final tienes documentos que date una vuelta por un GTA que te hacen el negocio. Por eso es tan importante que la ley de inteligencia artificial declare un derecho no solo de supremacía de los derechos fundamentales por encima del secreto empresarial, sino acerca de la explicabilidad e interpretabilidad. ¿Por qué? Porque si va a venir un experto a declarar un juicio y empieza a hacerte ahí unas formulitas y a no sé qué y a decirte esto es lo que hay, yo lo he explicado perfectamente, si vosotros tuvierais un doctorado en matemáticas, me hubieseis enterado, eso no funciona así. Es que eso no funciona así. Es que tienes que trasladarme de una forma que yo lo entienda. ¿Cuál es el problema de todo esto? Que al final el camino se hace al andar. Vamos a tener, como nos pasa siempre, sentencias, unificación de doctrina. Un ejemplo, por ejemplo, solo lo de los riders. Hasta que al final el Supremo unificó doctrina diciendo que hay una presunción inherente de laboralidad, nos hemos tirado un montón de años desde las primeras sentencias de los primeros juegos de lo social. Muchas veces va a ser así. ¿Por qué? Porque las empresas van a intentar reproducirlo y va a haber conflictividad. A veces no queda otra alternativa, ¿eh? De lo que es difícil, yo creo que la equiparación de fuerzas en negociación, si una empresa aplica o imputa alguna clase de fuerza con los algoritmos, con otro tema, creo que en el comité de empresa sí que habría que forzar esa formación a los propios miembros y creo que cualquier juez o cualquier mediación te dé la razón porque al final estás en desigualdad de oportunidades en la negociación. Desde luego. De aquí a secciones y clases y comité, pues lanzar ese también reto en la negociación colectiva. No sé si hago un turno de palabra o no. Ya es tarde para preguntas, pero hay allí una, sí. Creo. Una va. Entiendo que esto es una herramienta muy interesante para la empresa. Igual de interesante sería para la empresa ocultárselo a los delegados de personal por todos estos riesgos que la empresa también son conocedores de ellos. Yo, por ejemplo, tengo sospechas de que mi empresa lo utiliza en algún área. Yo puedo preguntar en una reunión del comité de empresa, en principio me lo van a negar. ¿Qué herramientas tengo para descubrir si efectivamente se utiliza o eso me sirve? Bueno, vamos a ver. Cuando estamos entrando en el terreno del artículo 64, al final es como pedir los datos de plantilla. Son los derechos de información y consulta. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hacer un escrito potente a la empresa diciéndole, en función del artículo 64, te exijo que me digas todos los algoritmos que hay en mi compañía. A partir de ahí empezamos el juego de las mentiras y las verdades. Es decir, si la empresa te miente, ya tenemos un problema serio. De la misma forma que igual cuando te da la información trimestral anual de la plantilla, no te da la información de 15 trabajadores porque no le interesa dártela. Ahí ya estamos hablando de las multas y toda esa historia. Lo siguiente es intentar saber, acercarte a esas unidades y simplemente preguntando al final se saca. Yo tengo una pequeña experiencia al respecto de que vas a una unidad, preguntas, pero esta decisión ¿quién la toma? Viene del ordenador, pero el ordenador ¿quién está? ¿Hay alguien? Y al final te das cuenta, hay un programa informático. Es difícil que alguien te diga, esto es un algoritmo. Te lo dicen los riders, ¿por qué? Porque ya han nacido, su empresa ha nacido con la cultura de que esto es un algoritmo. Pero cuando tú escuchas la palabra, esto ya lo hace todo el ordenador, o lo hace el programa informático, no sé qué, ahí tienes un algoritmo. Y entonces ahí la pregunta ya tiene que ser directa a ese algoritmo. Es decir, si ya has recibido no, aquí yo no tengo algoritmos, poco porque aquí va a haber mucha pillería. ¿Qué es un algoritmo? Te empezará a decir el director, porque este no es un algoritmo. Bueno, pues ahí lo que hay que jugar es, vale, yo te digo la información oficial, tú contéstame. ¿Me dices que no hay ninguno? Yo en esta unidad he visto esto. ¿Esto es un algoritmo? ¿Sí o no? Y ahí, si ya te niegan la mayor, ya tenemos un problema muy grave, ¿eh? Lo lógico es que se den cuenta de la jugada y digan, no, sí, ahí hay un algoritmo. Y ahí sí que empieza la siguiente fase, que es la que la ley todavía no nos da mucho cuartelillo. ¿Vale? Porque la información en consulta sabe lo que es. Ahí tienes la información, con tal que sea veraz, yo ya he cumplido. Pero ojo, porque ese es el momento en el cual tú empiezas a preguntar, ¿lo ha auditado alguien? ¿De dónde se recogen los datos? ¿Cuáles son los parámetros de decisión? Y ahí sí va a empezar la auténtica pelea en tu empresa y en todas, porque empezará el secreto empresarial, no tengo por qué darte tantos datos. Pero la realidad es que si tú empiezas a acumular pruebas de que ese algoritmo está haciendo cosas que nadie entiende, simplemente el no saber explicar por qué tomó una decisión ya es objeto de que
la empresa tenga la obligación de explicártelo e incluso de iniciar un procedimiento judicial si fuese necesario. Bueno, chicos, pues muchas gracias. Siento la tardanza. Y pasamos toda la documentación y esperemos que en los próximos días podamos contar más con José alguna jornada más. Muchas Gracias.